tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoiti y le doy la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos 3 invitados y seguramente el programa va a ser como todos los anteriores de su interés. Tenemos a la licenciada Yasmín Sotelo Reyes, ella es presidente de la Asociación Civil Mujeres de Éxito en México. Gracias. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, También está con nosotros el licenciado Oscar Álvarez González, él es representante guerrero de la organización Nosotrox. Bienvenido, buenas tardes. Y el licenciado Aureliano Trejo Añorbe, presidente de la Asociación Movimiento Identidad Acapulqueño. Buenas tardes. Acapulqueños, perdón. Buenas tardes y bienvenido, Aureliano, una vez más. El tema de hoy va a ser la participación ciudadana y sobre esto creo que valdría la pena hacer como introducción una breve reseña histórica de que el hombre, cuando surge en este planeta hace ya muchos millones de años, pues empieza a buscar la manera de desarrollarse y de evolucionar de forma instintiva, porque eran aquellos homínidos que todavía no eran hombres, sino eran los precursores de lo que ahora le podemos llamar hombre. Forman los primeros conglomerados, que son los que todavía conservamos, que se llaman los núcleos familiares, se unen con la hembra y procrean hijos y procuran mantener una distancia de otros grupos también que los podían amenazar en muchos sentidos. Sin embargo, con el tiempo se fueron dando cuenta de que aquel viejo adagio de la unión hace la fuerza, pues era cierto. Todavía no lo descubrían, pero después, cuando lo descubrieron, empezaron a aglutinarse, empezaron a unirse y formaron pequeñas tribus. Esas pequeñas tribus les daban identidad, les daban protección y les daban la posibilidad de tener también una forma distinta de desarrollo, porque podían salir a cazar unos mientras otros se quedaban al cuidado de la tribu. Estas tribus crecieron también en tamaño y fueron estableciéndose relaciones humanas cada vez más complejas, llegando al punto en el que se surgieron los primeros líderes de las tribus. Entonces ya se aceptaba que no fueran varios los que mandaran, los que formaban cada una de las familias, sino que hubiese uno que lo representara a todos, y se establecieron los consejos de ancianos, que eran los que servían para dar precisamente certidumbre a las decisiones que tomaba el líder. Esto fue creciendo aún más, se fueron haciendo más complejas, estas tribus enormes se empezaron a unir y se formaron los reinos. Surgen los reinos como los que recordamos en el medioevo, y tenemos a los reyes de Inglaterra, de Francia, de España, de los países nórdicos, y poco a poco en ese ínter, en la Grecia antigua, surge por ahí la palabra democracia. Y empieza eso a inquietar un poco al hombre que entonces ya pensaba, que entonces ya había descubierto el lenguaje, que entonces ya había descubierto la escritura, que entonces ya había descubierto la comunicación y había descubierto algo todavía más poderoso, había descubierto el pensamiento. Y entonces se busca liberarse del yugo de los reyes, y recordamos simplemente como menciona la Revolución Francesa, liberté, igualité y fraternité, libertad, igualdad y fraternidad, que fueron las 3 palabras que se usaron como forma de motivación para que aquel grupo social lograse liberarse del yugo de los reyes. Y al fin de cuentas llegó el momento en el que esta complejidad, en donde la sociedad había aceptado organizarse y había aceptado que alguien los rigiera con el fin de poder obtener una conveniencia social grupal, empezó a pervertirse. Y entonces surgen la casta del gobierno y la casta de todos los demás. Entonces el pueblo dejó de ser el que importaba.
y de ahí es en donde se empieza a perder el origen fundamental de esta organización social, y es ahora en donde a través de los años se ha venido luchando por recuperar ese derecho, y es por eso que hoy vamos a hablar de esa participación ciudadana que debe de ser de suma importancia para quien gobierne, porque al fin de cuentas es el pueblo quien lo elige y es el pueblo el que puede interpretar sus propias necesidades para que el gobernante sea el instrumento que cumpla en resolverlas. Licenciada Yasmín, por favor, quiere usted empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Es muy importante hacer una relatoría de esa historia, porque de acuerdo a lo que ha comentado usted, estamos hoy reunidos por un bien común en esta sociedad acapulqueña. La participación ciudadana es importante en este momento, en esta coyuntura en el que estamos atravesando por un problema social grave que es la violencia. Durante mucho tiempo estado quejando de que los gobiernos no trabajan para cuidarnos, no trabajan para que haya desarrollo y progreso en los estados, en las ciudades, pero tampoco somos una sociedad que sea participativa. Y pues estamos trabajando en pro de promover ciudadanía y de que haya una cultura ciudadana y de participación. Por eso nos hemos pues ya conjuntado en grupos que estamos trabajando a nivel como dicen, a nivel sociedad. No estamos impulsando programas y proyectos para que puedan en algún momento llamar la atención de los gobiernos y podamos hacer una coyuntura entre gobierno y ciudadanía. Aureliano. Bien, continuando en el tema y sobre el sendero que han venido abordando ustedes en la historia de esto, es importante sí resaltar que es precisamente a través de la participación ciudadana que viene conformándose la gobernabilidad democrática. Sin que haya participación ciudadana no puede haber democracia ni puede haber una buena gobernanza. Ya lo mencionabas hace un momento el doctor Mayagoitia, los gobiernos se deben a los ciudadanos, y los ciudadanos son los que expresan cuáles son sus necesidades que se deben satisfacer. Pero para ello también se requiere un mayor ahínco de esta participación ciudadana. Debe existir una mayor y mejor articulación de los mismos y una clara definición de los propósitos, que quieras o no, sí hemos ido avanzando en ellos en nuestra sociedad mexicana. De hecho, ya hoy día en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos incorporados no solo los derechos humanos civiles, que vienen desde la propia gesta revolucionaria de 1917, sino también ya los que hoy se denominan derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que abre una nueva visión para que la propia sociedad se organice y a través de estos derechos formales los empiece a convertir en derechos efectivos, en derechos que realmente vengan a cumplir con las satisfactorios a la sociedad, como son el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al deporte, a la cultura, a la recreación y toda la larga lista y gama de satisfactores sociales que hoy deberíamos de estar ya disfrutando y que aún no se dan. Y esto obedece tal vez precisamente a la poca educación que realmente existe en todos los estratos sociales. Realmente la educación aún no permea toda nuestra sociedad. Desafortunadamente todavía tenemos gruesos segmentos de analfabetismo y hasta también, ¿por qué no mencionarlo? Hay también analfabetos disfuncionales, bastante número grueso, veía yo en un estudio hace poco tiempo, y todo esto pues sí
impide realmente que se pueda ver con claridad la importancia de la articulación de los ciudadanos para poder exigir el cumplimiento de sus derechos. Y solamente es a través de esta participación ciudadana que podríamos ir dándole a ese marco normativo, a ese marco jurídico de privilegio, pues una realidad que venga realmente a hacer nuestra vida más digna y precisamente privilegiada. Licenciado Oscar Álvarez, una primera lectura, por favor. Sí, claro, bueno, aquí analizando un poquito lo que ustedes bien han comentado, en esta parte de antecedentes me quedo con el hecho de que ha sido una construcción que ha llevado muchísimo tiempo, el término de participación ciudadana. Por otro lado, también reconocerlo ya actualmente como un derecho humano, como bien lo comentó aquí nuestro compañero Aureliano, ahora ya se identifica y reconoce en la Constitución política, pero también ha sido reconocido en tratados internacionales. Esto le da un doble alcance. Por un lado, saber que un ciudadano se puede organizar con sus similares para un fin común. Yo lo entiendo de esta manera: participación ciudadana es realmente la unión de esfuerzos para obtener un fin común. Y por otro lado, ver este derecho ya reconocido en la Constitución nos permite, para el caso de que se nos limite por parte de alguna autoridad, exigirlo, en el caso, supongamos, a través de un medio de acción como lo establecen las propias leyes, llámese ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, defenderlo a través de medios de defensa como es un juicio de amparo, o también ante instituciones internacionales como es la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que nos ha dejado de lecciones, desde luego el reconocimiento a través de diversos siglos de lo que es la participación ciudadana, ahorita básicamente lo podemos ver no solamente como la asociación en sí misma, sino como la defensa de un derecho en el que todos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Muy bien. Licenciada Yasmín, usted habló de violencia y habló de inseguridad. En este caso, la violencia la podemos encontrar en la familia, la podemos encontrar en el género, la podemos encontrar en el desempeño de nuestra labor cotidiana, y la inseguridad que también sufrimos como sociedad, esa la encontramos en la calle y la podemos encontrar en cualquier momento, y vemos en los periódicos las noticias de la cantidad de gente que pierde la vida todos los días por cuestiones de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Sin embargo, Aureliano nos ha llamado la atención hacia un aspecto muy importante para poder salir adelante en este trabajo arduo de recuperar ese derecho a la participación ciudadana, y es el hecho de que se tiene que hacer a través de la educación. Y los gobernantes los podemos dividir en dos grandes grupos: a los gobernantes y a los estadistas. El gobernante es el que está esperando la próxima elección, y el estadista es el que piensa en la próxima generación. Curiosamente, los estadistas que se han hecho merecedores de ser llamados así, se han apoyado de un solo e igual instrumento en todos los casos para sacar adelante a sus países, y ese instrumento, como lo dijo Aureliano, es la educación. Sin educación no podemos llegar a ningún lado. Pero entonces tenemos que aceptar que la carencia de educación en México es mucha, que estamos plagados de vicios, que tenemos sistemas que le dan importancia al derecho al trabajo, al derecho al sindicato, por encima del derecho del aprendizaje del niño. No hay un equilibrio de derechos, y estos derechos humanos a los que ha hecho mención el licenciado Oscar Álvarez no están justamente equilibrados. Sí es necesario, efectivamente, y sí podemos recurrir a las instancias de la Corte Interamericana que está en Costa Rica, o a través de un juicio de amparo, o de otra manera se puede recurrir y pelear en las instancias jurisdiccionales o no jurisdiccionales los derechos humanos. Pero aquí estamos viendo que de entrada estamos en una sociedad que tiene viciadas las prioridades y que no hay un equilibrio de derechos. A pesar de que todos tienen los derechos, se les da
mucho más derecho a unos que a otros, tomando en cuenta la relación del beneficio político que le puede redituar a quien se ostenta en el gobierno. Así que en estos tiempos de carencias de derechos, de participación ciudadana, que ahora estamos viendo que hasta la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos está siendo combatida para que deje de hacer su trabajo como debe de ser, y estamos realmente en un ambiente que tiene todo menos la idoneidad para poder salir adelante en esto de la participación ciudadana, en construir este derecho, y es verdaderamente complejo. ¿Qué planes, cuáles son las formas, cuáles son los mecanismos, cuáles son los objetivos? Me gustaría que nos dieran un poquito más de luz hacia dónde vamos y por dónde es que tenemos que caminar para poder lograr recuperar en este ambiente que ya describimos a plenitud, qué debemos hacer para recuperar la participación ciudadana. Cualquiera de los tres. Bueno, en esta parte quisiera destacar lo que hemos venido haciendo en la organización nosotros. Tenemos un principio del cual venimos partiendo y trabajando desde hace ya 2 años que se fundó la organización, y básicamente es la pedagogía política. Precisamente pretendemos, a través del aprendizaje, a través del intercambio de experiencias, dar a conocer primero lo que nos establece nuestra Constitución Federal, constituciones locales o desde luego tratados internacionales en materia de derechos humanos. Segundo, una vez que conocemos cuáles son nuestros derechos, conocer de inmediato también nuestras instituciones, ya sean las que se encuentran dentro de los 3 poderes de la Unión o aquellos que se consideran órganos autónomos, o también algunas otras instituciones reconocidas como órganos constitucionales técnicos, por así decirlo. Una vez que conocemos, reitero, derechos e instituciones, la siguiente etapa o el siguiente paso es ahora sí llevar a cabo a su máxima expresión el principio de participación ciudadana, saber cómo unirnos, cómo organizarnos y cómo solicitar, cómo exigir el respeto a nuestros derechos humanos. A través de estas 3 etapas y partiendo de la pedagogía política es como nosotros se ha venido organizando a nivel nacional, creando colectivos, ya sea colectivos en la misma colonia en que vivimos, colectivos que comprenden algún municipio, y desde luego ya las representaciones estatales y las asambleas o la Asamblea Nacional que se lleva a cada año en la Ciudad de México. Entonces, de esta manera pretendemos llevar a cabo y solicitar, exigir y desde luego organizarnos para, reitero una vez más, exaltar ese principio de participación ciudadana. Esa es la parte de la organización nosotros que hemos venido haciendo, que hemos venido invitando, que hemos venido convocando, y yo siento que está funcionando, ¿no? Hemos recibido muchos apoyos, muchas alianzas, también se están generando alianzas con las propias instituciones, y a partir de ahí estamos generando inercia, ¿no? Licenciado Álvarez, ¿cuánto tiempo tienen en esta tarea? Empeñados en esta tarea que acaba usted de describir. Empeñados desde el 7 de mayo del 2017, okay, que se fundó en la Ciudad de México la organización Nosotros. Hemos seguido causas, no seguimos casos en particular, seguimos causas, es decir, queda claro. Puedo poner algunos ejemplos. Nosotros abanderado las causas del combate a la corrupción. Obviamente hemos celebrado convenios con el Sistema Nacional Anticorrupción, con algunos sistemas estatales. Entonces, luego también abanderamos lo que tiene que ver con el respaldo de las trabajadoras del lugar. Logramos, a través de una insistencia a nuestros legisladores, que se ratificara el convenio de 189 de la OIT. Ahorita también logramos que estos derechos de las trabajadoras del hogar se reconocieran en las leyes laborales. También hemos
hecho grandes esfuerzos por seguir los recursos, porque se transparenten los recursos de los sismos del 2017. Se creó una comisión recientemente en la Ciudad de México, es la Comisión de Reconstrucción o por una reconstrucción transparente, donde nuestro director ejecutivo es el comisionado presidente de ese comité. A partir de ahí hemos incidido para que se transparenten, para que estos recursos, estas donaciones que llegaron incluso del extranjero puedan permitir nuevamente que personas que perdieron todo, pues por lo menos la vivienda no les falte. Hemos seguido causas, por ejemplo ahorita con lo del huachicol de medicinas, obviamente pretendiendo un poquito el monitoreo de lo que es la falta de medicamentos. Hemos dado mucho respaldo a diversas organizaciones para que en conjunto podamos señalar cuáles son los hospitales, cuáles son los medicamentos, cuáles son aquellas enfermedades o padecimientos que se ven más afectadas con este tipo de desabastos, ¿no? Por solo mencionar algunas causas. Que me ha hablado usted de acciones con éxito y de acciones con las cuales están en tránsito para el éxito, ¿ya? O sea, y me gustaría saber cuántos colectivos tiene. Desde el 2017 que iniciaron, habló usted de la creación de colectivos. Me gustaría saber cuántos colectivos tiene y me gustaría saber respecto a la pedagogía política. Al fin de cuentas, la pedagogía es la forma de la enseñanza, la forma correcta de poder enseñar. Lo hacen a través de videoconferencia, lo hacen a través de panfletos, lo hacen a través de conferencias. ¿Cuántas conferencias han dado? ¿En dónde las han dado? ¿Cuánta gente ha resultado impactada por la pedagogía política de su organización? Bueno, ¿cuántos colectivos exactamente? Aquí puedo señalar aquí en Guerrero, se han dado 4. 4, ok. Básicamente hemos tratado de impulsarlo. Hago una distinción, obviamente, en estos un poquito más de 2 años, a partir de que se fundó la organización. Aquí en Guerrero, por ejemplo, tenemos simpatizantes o personas que se identifican con la organización por lo menos en 10 municipios. Ok, espérenme, porque aquí me surge otra duda. Habla usted de simpatizantes, quiere decir que hay otro tipo de miembros también. ¿Me puede decir entonces cuántos miembros o cuál es la diversidad de miembros que pueden integrarse en su organización o en los colectivos? ¿Y cuáles son los deberes y obligaciones de cada una de las categorías? Sí, pues mencionar simpatizantes es por decir aquellas personas que se identifican, que comparten obviamente la lucha por la identificación y reconocimiento de sus derechos humanos, pero que no son tan activos, a eso me refiero. Sí, simpatizante lo veo con buenos ojos, no lo combato, si quiere usted pasar puede pasar, pero no muevo una piedra para ayudarle, sería eso un simpatizante, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué otro tipo de personas hay aparte? Identificados, por ejemplo, también en la plataforma, incluso cuando se registran, porque el registro es abierto, nosotros no tenemos colores partidistas. De acuerdo. Desde luego, cualquier persona interesada, cualquier organización que quiera generar alianzas es bienvenida. Simplemente señalamos, por ejemplo, o hacemos 4 preguntas cuando se va a dar el registro. ¿Qué tiempo podría dedicarle a la participación ciudadana o realmente a la defensa de los derechos o la representación de colectivos? Con esas preguntas nosotros vamos identificando, ¿no? Algunas personas podrán dedicarle 5 horas, otras 10 horas, otras 20 horas. ¿Y esas personas que se registran, cómo se llaman? Ya no son simpatizantes, ¿son qué? ¿Miembros activos? ¿Cómo les llaman en su organización? ¿Tenemos que empezar a diferenciar para poder dirigirlos con propiedad? Sí, desde luego, son miembros activos. Miembros activos, ok. Sí. Perfecto. ¿Cuántos miembros activos tiene su organización, digamos, en Acapulco, en Guerrero, en cualquier lugar que quiera usted mencionar? En términos generales, a nivel nacional, tenemos 16,000. Me gustaría que habláramos de nuestro programa, tiene la intención de transmitir lo que sucede en Acapulco. Entonces, más lo que se puede usted enfocar Acapulco al estado de Guerrero, creo que sería mucho más importante. Al estado de Guerrero, bueno, por el último dato, los últimos datos o cifras que me proporcionaron de la Ciudad de México, son cerca de 300 personas. Ok. No tenemos que ser muy precisos, de lo que se trata aquí es de darle la idea a la gente y de cómo funciona, y de cuántos son y de dónde están y qué están haciendo, para que de esa manera surja la inquietud. Si no lo conoce, si no conocen el trabajo que hacen,
no pueden adherirse al trabajo que están ustedes desempeñando, y el propósito del programa es eso, enseñarle a la gente que hay gente preocupada por hacer cambios y que ya los están haciendo, y que en Guerrero ya hay 300 y que han logrado lo que usted ha dicho, y que además están en proyecto luchando para tener otros logros. ¿Ibas a decir algo? Sí, en relación a esto, por favor, para ampliar un poco más sí, la cuestión, precisamente el doctor Merín no ha hablado, él es quien dirige, digamos, nosotros a nivel nacional, ha hablado de que hay que hacer una revolución, y no una revolución violenta, sino una revolución de conciencias. Esa es la base, el principio, el camino a seguir en esta pedagogía política. Para ello, además de lo que mencionaba Óscar, con mucha claridad y precisión, también nosotros ha instrumentado y tiene implementados y en desarrollo diplomados. Hay diplomados en liderazgo e innovación democrática, en el cual, por ejemplo, participa, y son diplomados, en línea, no necesariamente son presenciales, para que puedan ser desde diferentes territorios y lugares y del estado de Guerrero. Participamos bastantes organizaciones en uno que se realizó hace unos meses. A través de es que realmente estamos articulándonos más, porque como sabes, pues también traemos otras tareas desde hace tiempo, como la transparencia y rendición de cuentas que tenemos con otras organizaciones, y todo esto lo que hemos ido concluyendo es que sí se requiere una articulación de fuerzas, no hechos aislados, sino ir buscando la integración de las partes para poder avanzar en precisamente las autoridades entiendan lo que mencionaba yo, que la gobernanza, la buena gobernanza, la gobernabilidad democrática solamente se va a alcanzar hoy por hoy con la participación ciudadana. ¿Cuántos diplomados en línea ha ofertado la organización que tienen ustedes? ¿Cuántas personas? Aquí me gustaría saber si la organización que ustedes tiene miembros personas o miembros asociaciones, porque hay algunas agrupaciones que se podrían llamar, entre comillas, una federación, porque es una agrupación de agrupaciones, y hay otros que tienen miembros nada más, ¿no? Y en este caso, según lo que entendí, por lo que dijo el licenciado Álvarez, que solamente son miembros, son 300 miembros los que hay dados de alta en Guerrero. Estamos hablando de ejemplos, ¿eh? No nos comprometamos tanto con las cifras. Pero sí me interesa saber lo de los diplomados. Estos diplomados que se toman en línea, ¿cuántos hay? ¿Qué se tiene que hacer para tomarlo, para que las personas que nos ven se interesen? ¿Cuál es la página web donde se tiene que hacer? ¿Qué requisitos previos? Porque hay diplomados que te exigen un nivel previo de preparación. No puedes ser que tomes un diplomado si terminaste el quinto de primaria, ¿no? Claro, digo, a eso me refiero, ¿no? No, en este caso nosotros tenemos una apertura en este tipo de diplomados. Sí, desde luego se requiere cierto nivel educativo, pero de recién, por ejemplo, acaba de cerrar ahorita la convocatoria que hizo la dividió en 4 o 5 regiones el país, para dar ese diplomado de liderazgo e innovación democrática. ¿Qué se entiende por esto? De los 300, por ejemplo, aquí en Guerrerenses, muchos de ellos son dirigentes de organizaciones. La intención no solo es que ellos se asimilen esos instrumentos, esas metodologías, esas técnicas, esas herramientas para poder influenciar en la sociedad y construir ciudadanía, sino que también las repliquen al interior de sus organizaciones, y esto venga dando una mayor dinámica de participación social. Pero es un proceso permanente y abierto, al que entiendo tiene nosotros. La página se llama así, nosotros.org.mx. Nada más la última O de nosotros se usa una X para decir nosotros. ¿Qué duración tiene sus diplomados? En la que participamos nosotros era alrededor de 30 grupos de duración. 30 sesiones, 20 sesiones. Sí, 120 horas. 120 horas. Ok. ¿Y lleva procesos de evaluación, de rendimiento? Así es, así es. A lo largo del mismo hay evaluaciones, hay trabajos. Ahora, supongo, porque por lo general así es cuando se trata de la transmisión del conocimiento, se requiere que la persona que va hasta, en este caso, a impartir el diplomado, o quienes vayan a impartir el diplomado, puede ser más de un ponente, tengan determinada
determinado conocimiento, determinada calidad académica, determinada experiencia, determinada capacidad didáctica para poder transmitir el conocimiento, etcétera. Todo eso me queda claro. Lo que me preocupa es lo último que dijiste, ¿no? Que quienes hayan tomado el curso, el diplomado, se conviertan en multiplicadores. Y realmente me preocupa, no sé qué tanto a ustedes, pero a mí sí, que una persona que haya tomado un diplomado se convierta en alguien que pueda transmitir el conocimiento obtenido de ese diplomado sin tener tal vez la capacitación suficiente como para transmitirlo, porque eso es como jugar al teléfono descompuesto. Al fin de cuentas, lo que te enseñaron, tú lo vas a tamizar a través de tu razón y de tu inteligencia, y a la hora de que lo transmites, si no estás preparado para transmitirlo, no todo aquel que tenga el conocimiento lo puede transmitir. Eso tenemos que aceptarlo, ¿no? Para eso está la pedagogía. Entonces, si tú no eres pedagogo y lo entendiste de acuerdo al tamiz de tu propio ser, ¿qué vas a transmitir? Algo totalmente distinto, ¿no? Es pregunta para aclarar, ¿eh? Claro. Sí, no hay cuidado ni causa problema. Sí, tal vez un poco aquí hay que diferenciar lo que es la formación educativa formal de lo que son este tipo de diplomados. Si bien son diplomados como cualquier otro, con seriedad, la planta docente es de alta calidad, sí. Son gente del CIDE, de la UNAM, del Colegio de México, etc. Eso no queda duda. O sea, no quiere decir que sea también una simple sucesión de herramientas. En el sentido que mencionabas, pues cualquiera de los que cursamos carreras universitarias, en el mismo grupo, la misma clase, entendimos diferentes maneras. Así es. Pues, en este caso aquí lo que hablaba yo de replicar los objetos y propósitos de esto. ¿Qué es el diplomado en liderazgo e innovación democrática? Conocer tus derechos, saber muy bien cuál es el marco normativo, que es el que respalda todas las acciones, por qué existe un gobierno y cuáles son sus mecanismos y cuáles son las normas que lo manejan. Eso, bueno, no necesariamente tiene que ser ni licenciado en Derecho o doctor en Derecho para poder construir ciudadanía. Dos, el dar el tipo de elementos que ellos a su vez sí ya trabajaron y procesaron y simplificaron para poder meterlo a la divulgación de la ciudadanía, como son unas que denominan cartillas de exigencia de derechos, que ya están muy trabajadas y que fácilmente puede uno realmente transmitir ese conocimiento y replicarlas para que puedan irse instrumentando en cada caso y cosa que pueda servir. No es, digamos, en este sentido que nos convirtamos en magíster de la teoría política, magíster, sino simple y sencillamente en ser lo que pretendemos hacer, que es construir ciudadanía, llevar un poco más de información hacia la sociedad, porque solamente concientizándonos es que habremos de comprender ese camino. Pero además, uno de los requisitos importantes para tomar este diplomado es ser parte de una organización o estar al frente de una asociación civil. Y tienes que presentar un preproyecto para poder ingresar. Ese preproyecto... Estas son las condiciones para poder ingresar. Son parte de los requisitos. Son requisitos. Presentamos un preproyecto que se desarrolla en el área donde tú encaminado todo hacia la ciudadanía, a la ciudadanía participativa, hacia la participación ciudadana. Lo que entendí o que entiendo de Aureliano, que hay que replicarlo, es todas las herramientas que se nos dieron en ese diplomado son precisamente para que en esa exigencia de derechos podamos nosotros aplicarlas en el área que estamos trabajando. Básicamente, la aplicación de las herramientas y todo lo que ustedes están haciendo en esta formación de ciudadanía y de darle al ciudadano la herramienta suficiente es para que vaya y exija sus derechos ante la autoridad, porque al fin de cuentas quien está fallando no es el ciudadano, sino es la autoridad, y este es un reclamo social hacia las autoridades para que cumplan con lo estipulado en las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Eso es básicamente, ¿no? En síntesis. Es correcto. En síntesis eso es. O sea, se podría llamar la reconquista de nuestros derechos ciudadanos, porque desde el momento en que se pervierte la política y entonces deja de ser el eje y el centro el ciudadano,
y se vuelve entonces una situación de beneficios de grupos y de partidos, entonces el ciudadano tiene que levantar la mano y decir, espérame, Aquí estoy yo estoy Sí, aquí y tú claro. estás ahí porque yo existo, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es una reconquista. Tú hablabas de una revolución. Creo que todas las revoluciones, con armas o sin armas, al fin de cuentas llegan a ser una revolución de conciencias. Porque con las armas puedes quitarle una vida, pero no puedes modificar una conciencia. Entonces, hay veces que las armas son necesarias para llegar a la modificación de la conciencia cuando no hay los instrumentos necesarios. Pero aquí se están construyendo los instrumentos para hacer esa revolución de la conciencia sin armas. Así es. A través del diplomado, a través del convencimiento, a través de la información, a través del uso de la razón de cada uno. Sí, creemos que son de las pocas maneras en que podemos lograr avanzar. Al principio hablaba, como me han enseñado los abogados, que hay que hacer efectivos los derechos que son formales. Así es. O sea, están desde cuándo, desde siempre tal vez en nuestras normas y no los vemos en la realidad. Entonces sí necesitamos tener la manera, encontrar los cauces de poder llevar a cabo esa presión para que se cumplan y se hagan Pero efectivos. no tenemos los mismos derechos, Aureliano. Con la modificación de la Constitución del 6 de junio del 2011 fue que empezamos a gozar de muchos más derechos, que son los derechos humanos. Todos esos que Óscar nos hizo el favor de mencionar. Sí, teníamos ya derechos civiles, Teníamos derechos políticos y efectivamente y los que se consagrados en la agregan en el Constitución. 2011 son los derechos que se denominan Estos son económicos, producto sociales, del culturales. establecimiento de los convenios internacionales, de los tratados internacionales que forma el Gobierno de México, que firma el Gobierno de México con otras entidades, y es en donde se somete incluso la Corte a los tratados internacionales y al tutelaje de la Corte Interamericana Pero de no los son Derechos concesiones Humanos. graciosas. No, nadie lo ha dicho. Es la propia participación Por supuesto, ciudadana que sí, obliga sí. a que esos tratados internacionales sean firmados por el gobierno. Si no, de ninguna manera se hubieran hecho. Tampoco hubieran llegado a nuestro Congreso y hubieran sido aprobados. Nada Entonces sí es gratuito. parte de todo ese mismo proceso. Ahora, hay que irlos bajando a una realidad. Tenemos que irlos utilizando para acabar con las desigualdades, Sí. con toda la pobreza. Realmente es indigno que todavía al siglo XXI estemos en las condiciones en que estamos, en lugares, por ejemplo, como Guerrero, que muchas son, bueno, ya ni siquiera hay que irnos fuera de Acapulco. Dentro de la periferia de Acapulco encontramos el mayor número de pobres y unas situaciones totalmente indignas y de contaminación terrible, que son falta precisamente de buenos programas de gobierno, de falta de un encauzamiento de la ciudadanía para exigir el cumplimiento y la buena aplicación de los recursos. Hay determinadas cuestiones que son de elemental conocimiento y que sin embargo están ausentes en nuestra sociedad. Si la diferencia fundamental entre un ciudadano y una autoridad está en que el ciudadano tiene permitido hacer todo aquello que no tenga prohibido. ¿Es correcto? Y la autoridad solamente puede hacer aquello que tenga permitido, lo estipula el artículo 16 constitucional. Lo que señala la Entonces, ley. pero tú vas a ver a los funcionarios, a los que están ostentando un puesto de autoridad y no lo saben. Los señores creen que pueden hacer cualquier ocurrencia que les venga en mente y que como son autoridad lo pueden hacer. No están sometidos al imperio de la ley, pero no es por mala fe, es por ignorancia. O sea que esto que ustedes están haciendo es básico para que ojalá de las filas de esta gente que tome los diplomados surjan quienes en un momento dado en el futuro nos representen como autoridades. Sí, Bueno, hay que Eso es la recordar idea, ¿no? nada más, te Sí, preciso que la por favor. omisión no es salvamento de la ignorancia, no es salvamento. No, para Pero cumplir no, la ley, no me refiero a que Ah, lo sí. sea, no, por supuesto, porque hay delitos por omisión, eso me Sí. queda claro. Ahí tenemos a Rosario Robles, por omisión está precisamente sometida a juicio ahorita. No, y yo no me refería a eso, me refiero de que a pesar de que lo hacen por ignorancia, y obviamente sí son sujetos de delito, o sea, están cometiendo una falta administrativa, un delito o algo, pero no lo hacen de mala fe, lo hace porque pensó que así podía ser. Y eso es lo que hace que el ciudadano también quede en un estado de indefensión, porque te pones a pelear con Sansón a las patadas y terminas
en los tribunales. Terminas ante una autoridad jurisdiccional solicitando un derecho que si el tipo hubiese sabido desde un principio te lo hubiera dado, porque es tuyo, y no hubieses tenido que recurrir. Y los tribunales federales están cargadísimos de trabajo. No tienes idea la cantidad de trabajo que tienen y no se pueden poner al corriente nunca. Se formaron tribunales auxiliares para poder ayudar a los tribunales que no son auxiliares en ayudarles a sacar el trabajo, y aún así no pueden. Adelante. Sí, retomando aquí lo Sí. que están comentando, quisiera abundar sobre dos cuestiones. La Adelante. primera es que, bueno, hablábamos del gran cambio que surgió a partir del 6 de junio de 2011. Así es, 11. Obviamente eso se debe a una palabra en principio que obviamente significa muchísimo. Antes del 6 de junio de 2011 nuestra Constitución otorgaba derechos humanos. Ujú. A partir del 6 de junio Así reconoce es. los derechos Así humanos. es. Este cambio es un verdadero cambio de paradigmas e implica que no solamente los derechos que estén en la Constitución, sino aquellos que contemplen los tratados internacionales, obviamente tendrán validez, y agregó en su párrafo tercero algo más, la interpretación pro homine. Pro persona, sí, el principio pro persona, sí. Si en un tratado hay un derecho humano que me protege más, obviamente se debe aplicar el del tratado Y el internacional. juzgador debe de irse con eso, de Ese- acuerdo a ese principio, sí. Esa efectivamente. reforma, desde luego, implica un paradigma. Por otro lado, en el segundo aspecto mencionaban, desde luego, que nuestras autoridades deben de conocer cuáles son los límites de su actuación, y es el pleno reconocimiento un principio de legalidad. Reconociendo también esta situación y la importancia que implica hacia la afectación que puede derivarse hacia un ciudadano, nosotros en el diplomado que aquí se está comentando agregamos el tema del servicio profesional de carrera. Es algo importantísimo, obviamente está reconocido en la Constitución Federal, también en la Constitución Estatal, pero se ha hecho muy poco. En el ámbito federal, por ejemplo, teníamos ya muy consolidada la plataforma de trabajaen.gov. En ella se señalaban los perfiles que requería cada Secretaría de Estado u organismo descentralizado para poder postularse, y se hacían una serie de etapas, exámenes documentales, obviamente exámenes psicométricos, exámenes de capacidades o conocimientos, y eso daba una mejor seguridad o mayor certeza de que el servidor público que culminara esa etapa o ese procedimiento de selección iba a tener el mejor perfil. Bueno, esto no se ha continuado, desafortunadamente aquí en el estado de Guerrero no se tiene, mucho menos en el ayuntamiento de Acapulco, que también en su reglamento interno lo concibe o lo plantea, pero no se ha dado no se le ha dado la formalidad, no se ha legislado al respecto y no se ha abundado, ¿no? Pero sería importantísimo, retomando el caso que tenemos aquí en Guerrero, que nos hacen falta servidores públicos que cumplan con todos los perfiles, que estén bien preparados, y que no solamente los puestos principales, los puestos de dirección o de toma de decisiones se den por cotos de política, no De poder. por amiguismos o por cotos de poder, etcétera, ¿no? Realmente, si retomamos la importancia que reviste un servicio civil o profesional de carrera, sería bastante importante. Yo creo que le hace falta a Guerrero que no solamente tengamos al frente a un estadista, que sería lo ideal, sino también servidores públicos preparados que puedan tomar decisiones y que puedan redirigir las políticas públicas. Yo creo que el problema no es de Guerrero nada más, el problema es del país entero. Y el servicio profesional de carrera sí está estipulado en la ley y está condicionado. El único problema está que en la ley no está la obligación de respetarlo, o sea, tiene un hueco enorme. No hay certeza jurídica para aquellos para aquellos que ingresan al servicio profesional de carrera, y lo hemos visto durante los primeros 7 meses de esta administración, cuánta gente ha sido despedida, tirada a la calle, sin ni siquiera el pago de los más mínimos derechos elementales establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto es todavía más complejo, no lo hay. Entonces, necesitamos luchar para que el legislador modifique la ley y le dé certeza jurídica a quien ingrese al servicio profesional de carrera y tenga una calidad de inamovilidad, siempre y cuando conserve los requisitos y no cometa ningún ilícito. Pero eso no sucede, está a la voluntad de quien sea su superior jerárquico, por desgracia. Ese es el quid, esa es la litis, por ahí es por donde hay que meterse. ¿Perdón?
Sí, si quiere seguir hablando usted, adelante. Bueno, nada más igual agregar Sí. que en esa legislatura, a principios de este año, se presentó una iniciativa de ley que pretende ya darle Se refiere a Guerrero. al Estado Ok, de Guerrero. correcto. Así es. Sí. Una iniciativa de ley que ahorita está en el Congreso, que habla precisamente sobre el servicio profesional o servicio Sí. civil de carrera, ¿no? Ujú. Que ya lo vincula más o pretende darle mayor obligatoriedad y exigencia para ámbito estatal y ámbito municipal. Pero no tiene la certeza jurídica suficiente todavía. Pero todavía no. Ok. Entonces, Es un paso más. sí. O sea, nos acercamos un poquito más a lo idóneo, pero todavía no estamos en eso. La lucha va a tener que continuar. Sí, esperemos que se retome el tema, Por que supuesto. se apruebe ya en unos días, que va otra vez regresar el Congreso. Y digo, como un punto importante, ¿no? Una llamada de atención para nuestros legisladores, que lo retomen como una de las iniciativas que pueden modificar. Nos ven, mucho nos más. están oyendo ahorita los legisladores, así que les puede usted mandar el mensaje. ¿Eh? Sí, desde luego, pues bueno, nada más solicitarles Sí. de la manera más atenta que retomen el tema, es importantísimo. Realmente queremos que incluso aquellos recién egresados puedan ver una pequeña posibilidad, puedan ver realmente visualizado un aspecto de que se va a considerar el esfuerzo, el empeño, la dedicación que tuvieron durante tantos años de clases, durante tantos cursos, el empeño profesional que ellos estuvieron ahí tratando de optimizar, para que una vez que obtengan su título puedan concursar y obviamente a través de un concurso objetivo e imparcial puedan lograr obviamente un puesto, ¿no? Fíjese que si usted me estuviese diciendo esto, no sé, hace un par de años, lo podría yo vislumbrar, lo podría yo ver como con una gran posibilidad de que fuese un hecho, o sea, con gran factibilidad. Pero con los elementos que tenemos ahora, la forma en la que está el gobierno actual, lo veo muy utópico. Y le voy a decir, por ejemplo, conozco a diferentes jóvenes universitarios, algunos de ellos de excelencia. Me refiero a gente que ha terminado la carrera con 9.5 de promedio, que se han desempeñado en su internado, me refiero a médicos, que han obtenido más de 9 de calificación, entre 9 y 9.5 del internado, que han sido reconocidos meritoriamente por la institución en donde se desempeñaron como los mejores en cada uno en su propia circunstancia, y que ahora se tienen que ir al servicio social sin un peso, porque no hay un centavo para pagarles, pero sí hay 3.200 o 3.500 para los ninis y 5.000 y pico para los del Salvador y los de Guatemala, o sea, hay una gran incongruencia, ¿no? Ahora, si en estricto derecho no hay una fundamentación para que se otorguen esos recursos de esa manera, y en estricto derecho, si nos retrotraemos un poquito y vemos lo que comentaba yo de las autoridades que tienen que regirse por el 16 constitucional, y la autoridad es desde el presidente de la República hasta el último, y no hay una justificación legal para que esta persona que está a cargo del Ejecutivo Federal disponga del erario en la forma en que lo está haciendo. No existe, es una violación total a la ley. Por eso procedieron los amparos en contra de la cancelación del aeropuerto y en contra de la construcción del otro aeropuerto, y ya no nos vamos a meter porque ese no es el tema, pero de todas maneras esa es la idea, la gran incongruencia. ¿Cómo es posible que pidamos lo que usted dice, y con sobrada razón y justicia, que aquellos que se han esforzado sean reconocidos por sus méritos propios y se les dé la posibilidad de ingresar a un espacio de gobierno a donde puedan desempeñarse y rendir como profesionistas por el beneficio de la colectividad y de ellos mismos? Pero lo que estamos viendo es de que son tratados con la punta del pie, son señalados, o sea, el que se esfuerza, el que trata de ser mejor, no hay dinero, no hay lugar, no hay forma. Entonces así estamos en un estado kafkiano total. ¿Y a dónde nos vamos a ir a buscar la defensión si está a punto de desaparecer la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, eso es lo que Dicen, lo que falta comentan, que suceda. pero asusta. No, por supuesto. Sí.
Perdón. Yo creo que Aureliano. sin que sea tan catastrófico. No, pero es que lo es, perdóname, Es que perdóname, tienes que pero es que pensar son en- hechos, ¿eh? Estos en son los hechos. extremos. Son hechos. Sí, yo creo que es Estamos precisamente eso, sí es Sí, es un una reto, denuncia de un hechos, reto es- más, un reto actual, pero es parte de lo mismo y eso es lo que estamos comentando. Mientras no exista la articulación ciudadana, mientras no exista conciencia ciudadana precisamente de las normas, de cuáles son los derechos, de cuáles son las faltas en que incurren quienes están al frente de los gobiernos, no habremos de avanzar. Si no damos ese salto entre el externar prácticamente verbalmente nuestras inconformidades y no nos organizamos para exigir el cumplimiento de otros derechos, esto se irá de mal en peor. De acuerdo. Yo confío y estoy muy seguro por lo que he visto precisamente en estos 7 meses, he visto a contrario censo un gran crecimiento de la participación ciudadana. Hay un gran levantamiento a nivel nacional sobre esto y precisamente empiezan a cuestionarse cosas que el uso y la costumbre, por comodidad, por confort, los ciudadanos no hacemos nada cuando tenemos muchos satisfactores a la mano. Pues el gobierno es su responsabilidad y hoy día ya estamos entendiendo que no es solo del gobierno, el ciudadano es corresponsable de los gobiernos, no solo por participar en su elección, sino porque estamos obligados precisamente a la supervisión y contraloría social de todas las acciones, De acuerdo. de poder denunciarlas y pedir sean sancionadas cuando esto corresponde, pero debemos de dar ese paso más allá del simple expresión, digamos, del enojo social, que es válido, no digo que no, pero sí debemos de articular. Pasemos de las palabras a los hechos. En síntesis. La organización. Y para allá Para es ahí donde vas. va. Bye. No, y para allá va la sociedad. Excelente, Para allá hay excelente. muchos casos Sí. que así lo están demostrando. Precisamente dentro de esto, con todos los embates que pueda haber contra el Poder Judicial, pues la sociedad misma debe entender que aun cuando haya fanatismo o afiliación política por algo, o algún resabio y rencor social que se tenga, pues debe entender que no puede hacerse harakiri, no puede eliminar a aquellos que son los que van a defender sus derechos, que están dentro del Poder Judicial. Pareciera que todos son malos, ¿no? Hay como en todo, en la viña del Señor hay de todo. Habrá que escoger los mejores frutos para que den todavía mejores cosechas en los siguientes ciclos. Pero esto es parte de esa articulación social. Si no logramos articularnos, si no logramos unificarnos, si no logramos clarificar que es la propia sociedad la única corresponsable para hacer esto, para establecer precisamente ese diseño de políticas públicas para que no sean parte de los caprichos de una persona o de un grupo en el poder, es como debe de actuarse. Y no solo en el poder político, entra el poder económico. Las desigualdades que hoy padecemos no son parte de una solo sector No o solo segmento social. Son varios estamentos los que participan y se confabulan sin ver si son de la misma o desigual ideología. Es decir, el interés económico realmente es el que privilegia todo este tipo de desigualdades Hace mucho y tiempo. de abusos. Entonces, ¿cómo los podemos combatir? De una manera muy sencilla, con la participación ciudadana, con una buena asesoría jurídica que nos permita ver por dónde debe de conducirse el proceso y poder expresarlo de esa manera. Ya en caso que el marco normativo no quiera ser aceptado por quienes gobiernan, bueno, ya será otra situación que la propia sociedad, históricamente hay ejemplos de lo que ha ocurrido. Pero al momento yo creo que al contrario, ha servido precisamente para agitar al país, para que salgamos de ese marasmo en el que estamos, realmente podamos aprovechar esta situación para realmente dar un brinco, un paso más allá de donde hemos estado metidos en ese hoyo. Es costoso, todo movimiento, todo cambio siempre nos cuesta trabajo aceptarlo, asimilarlo, pero en este caso no solo hay que entenderlo, hay que participar para que inicie y se dé, porque los cambios pues son una suma de pequeños cambios cualitativos para que se logre el cuantitativo y el tiempo en los cambios sociales, pues no a veces no alcanza una generación. Hablaste de ideologías y nuestra generación ha sido testigo de la muerte de las ideologías. Ya no tenemos ideología política, solamente hay la política facta,
solamente es la política por la política, ya no hay una razón ideológica, y es por eso que empezó el chapulineo, los tránsfugas, unos que se iban de un partido al otro, luego regresaban, luego brincaban al otro, y ahorita tenemos en el gobierno gente que ha brincado de un partido a otro, hasta 5 partidos han estado. Dime de qué ideología son esos. No, o sea, no estoy hablando de que estén las ideologías presentes. No, no son ideologías, es simple la ambición, la codicia, exacto, la avaricia, ahora, es lo que hoy se permite. Pero eso no es toda la sociedad. No, son todos los ciudadanos. No, pero son los, si me refiero a los partidos profesionistas, excelentes. No, eso no lo pongo en duda. Excelentes campesinos. Me refería a la ideología política trabajando. De los partidos. A esa ideología me refería. Creo que en ese sentido tampoco necesitamos todo, si la necesitamos, ni siquiera un diplomado de si ideología. la necesitamos o no, no importa. Una desigualdad simplemente a cualquiera le causa, ideologías. a cualquier persona una desigualdad, a cualquiera le causa indignación. La desigualdad no es ideología, es un acto de justicia. Estoy hablando que una desigualdad genera mentalmente una inconformidad ante el hecho. Ante un abuso hay una reacción, no se requiere una ideología. No. El país sí está en una situación. Yo hablaba de las bastantes, sí, no sí entiendo, sí. entiendo y comprendo otra perfectamente, sí. Pero las ideologías son posteriores a las revoluciones, no son previas. Es decir, una, 1910. Pero se da posterior, se monta una ideología sobre un movimiento social que por muchos lados, cuando podemos verlo, fue cooptado y detenido. Y se montaron y se crearon varios partidos que cada uno presumía su ideología, que ahora ya no existe. A eso me refiero. Todo lo demás estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y yo digo, ya es lo que me quiero referir, es que realmente no ha habido exactamente una ideología. A los años 60, 70 había realmente un partido único en México. Y se hablaba del nacionalismo revolucionario, y por pocos, que eran lo que realmente entendían la ideología que era ese nacionalismo revolucionario, y la mayoría decía ser parte de ese partido y de esa ideología, y realmente desconocían totalmente. Y luego evolucionó el neoliberalismo, la misma, era lo mismo, nada más cambió y se volvió neoliberalismo. ¿Sí es exactamente. Modificaron sus principios para poder ir de una a otra. Fueron modificando principios y no fueron existe la modificando ideología, principios. pues. Pero ahora ya ni siquiera eso, vaya, a eso voy, ya ni siquiera eso. Ya Hay tú como ciudadano dices, yo voy a votar por este partido, porque este partido tiene una ideología que construye, que le interesa la dinámica social, que le interesa la educación. Y el otro partido no, el otro le interesa apoyar a los trabajadores y la educación no le interesa. Entonces tú escoges, pero ahora todos son lo mismo. Ya no hay manera de distinguirlos. Son lo mismo. Al momento. Son lo mismo. Al momento. Como lo quieras ver. Pero no quiere decir que eso va a quedar así. Por eso tenemos que reconstruir esa ciudadanía. Pero una cosa es la ciudadanía, y yo estoy de acuerdo con usted. Desde la participación Y yo ciudadana. sí, estoy de acuerdo. Yo estoy hablando del partido político que es precisamente la antípoda de la ciudadanía, ¿ok? Ya no nos representan los partidos. No, estoy de acuerdo con usted, y simplemente quiero dejar la idea clara. Antes había varias opciones políticas y ahora es una sola. Los ciudadanos siempre hemos sido los mismos. Lo que queremos es que nuestros derechos se respeten. No nos importa cómo se llama el partido que tenga el poder o el sujeto que esté arriba. Nos importa que los ciudadanos volvamos a tener nuestros derechos y recuperarlos y tener una participación activa en las decisiones de gobierno, ¿sí o no? Para ello necesitamos conocer nuestros derechos. De acuerdo. Conocer nuestra Constitución, no cuáles son nuestras educación. obligaciones. Si no lo sabemos, no Sin va a pasar nada. Vamos a seguir llegando al hartazgo y haciendo lo que sucedió en esta elección. Sí. Votamos por el hartazgo social. Sí. Por eso votamos. Pero le voy a decir por qué por qué germinó la semilla del hartazgo y de la manipulación social que durante 18 años nos estuvieron metiendo en programas, en conversaciones y en señalamientos, por un solo factor, por ignorancia, por eso. Entonces, esa fue la tierra fértil para que esto pasara. Si hubiese habido educación, que es lo que ustedes proponen, para crear ciudadanía y para recuperar
la participación ciudadana, cuando la gente conoce sus derechos, ya no se deja chamaquear, ya no se vende por un bolillo, ya lo piensa porque ve más allá de la punta de su nariz. Y eso es lo que necesitamos, que la educación. Que México vuelva a tener una educación de calidad, y que si no son los maestros, seamos nosotros los que estemos los profesionistas de cualquier disciplina, quienes nos preocupemos por difundir esos derechos políticos y enseñarle a la gente cuáles son las vías de poderlos defender, para poder integrarnos todos en un solo grupo y luchar por el bien común, que es la recuperación de la participación ciudadana. Excelente, Pepe. Esa es una de las herramientas que vamos a ocupar y con las que vamos a trabajar en el movimiento Nosotros Guerrero. Okay. En esa educación, en ese tipo de educación en la que nuestros niños, nuestros jóvenes, y no irnos a lo macro, sino llegar a las colonias con las familias para que conozcan sus derechos, y en las mismas familias los niños defienden sus derechos. Lo poco o lo mucho que puedan aprender en las escuelas, los niños son los primeros en reeducar a sus padres en esa formación de derechos. De acuerdo. Los gobiernos se preocupan por recursos para la seguridad pública, se preocupan por recursos para el tema de las mujeres, para muchos temas, pero no se ocupan de tener, de hacer acciones, o de que esas políticas públicas dirigidas a los grupos de niños, a los grupos de jóvenes, no hay oportunidades para ellos. No les interesa por eso. No hay. Los lugares recreativos hoy están invadidos. De acuerdo. Están en completo abandono. De acuerdo. Pero también es culpa de la sociedad. ¿Sí? Nosotros no nada más nos podemos estar quejando, tenemos también que actuar, y en esa exigencia de conociendo nuestros derechos, ir y decir dos palabras: corresponsables. Sí, claro. Somos corresponsables en un sentido, para poder mantener esos espacios en el estado en el que usted lo menciona. Y estoy totalmente de acuerdo. La corresponsabilidad es del ciudadano para con el gobierno. No podemos nada más como plañideras señalar o llorar porque no nos dan lo que estamos pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Sí? En estas dos cuestiones, ¿no? La corresponsabilidad y también la fortaleza. La fortaleza que se logra ya con la unión de esfuerzos, precisamente llevando a su máxima expresión la participación ciudadana, da buenos resultados. Y quisiera comentar aquí algunos ejemplos de lo que se ha logrado en el ámbito nacional. A nosotros, bueno, no solamente está conformado por personas físicas, por ciudadanos en lo particular, sino también por el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que coinciden, que tienen causas en común. Uno de los colectivos más grandes que se ha formado en los últimos años es el de Vamos por Más, o el de Una Fiscalía que Sirva. Fuimos el contrapeso real para hacer una modificación al artículo 102 constitucional y tener una fiscalía autónoma. Desde luego se presentaron las propuestas de iniciativa de ley, hubo foros en el Congreso, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, y se logró incidir esa fortaleza, esa unión de organizaciones sociales, de ciudadanos, de investigadores, de politólogos, de escritores y desde luego también de empresarios, logró lo que habíamos anhelado desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Una fiscalía independiente o autónoma. Ese es uno de los ejemplos. El segundo es el del derecho de las trabajadoras del hogar. Obviamente había un convenio ahí, el 189 de la Organización Internacional del Trabajo, estaba pendiente de ratificación para que surtiera plenos efectos. Se llevó también igual el mismo ejercicio, ¿no? De vinculación, de peticiones, de acercamiento con diputados, con senadores. Se logró convencer, se logró llevar a cabo esta ratificación. Después vino una resolución de la Suprema Corte, y después de la resolución de la Suprema Corte ya lo vimos plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer algunas adecuaciones. Ahorita está haciendo lo propio el IMSS,
está obviamente incorporando a esas trabajadoras del hogar y el reconocimiento pleno de sus derechos. Lo otro que estamos haciendo, desde luego, también a través de la unión con diversas organizaciones de la sociedad civil, vinculado en temas de salud, vinculado en temas de desabasto, estamos promoviendo lo que es la causa de Huachicol de Medicinas. Estamos generando estadísticas, estamos señalando cuáles hospitales no tienen medicamentos o dónde hay desabasto, cuáles son aquellos padecimientos. Estamos mostrando casos reales donde nos autorizan para poder transmitir lo que está padeciendo alguna familiar o el propio paciente. Y bueno, esto también nos está llevando cáncer, VIH, insuficiencia renal, básicamente son los tres más importantes. Y diabetes. Sí, sí, son aquellos padecimientos donde más se tiene esta problemática, así es. Y por último, logramos incidir en el tema de combatir la corrupción. Aquí, por ejemplo, en Guerrero y en particular, yo puedo hablar de Acapulco, donde me tocó recabar firmas con los amigos de Transparencia Mexicana. Logramos esa hazaña que en su momento así se veía, de recabar las cerca de 250,000 firmas que nos pedían ahí en el Congreso para formular una petición ciudadana. No solamente se lograron las 250,000 firmas, se lograron 630,000. ¿Dijo petición ciudadana o iniciativa ciudadana? Iniciativa ciudadana, okay. Perdón. Sí, ok, correcto. Iniciativa ciudadana, sí. 250,000, fuimos más allá, logramos 630,000 firmas. Okay. Bueno, esto fue, digamos, también la puerta o la llave que nos abrió la puerta para platicar de manera directa con los legisladores, para incidir, para señalar una especie de diseño. Y nosotros se podría decir que estuvimos ahí en el diseño, en la conformación de este Sistema Nacional Anticorrupción, y a partir de ahí, el segundo paso fue la alianza con el Sistema Nacional ya conformado, obviamente con los comités de participación ciudadana, los foros, obviamente también en este diplomado que comentó Aureliano, que hemos comentado aquí a grandes rasgos, también se incorpora en esencia el tema del combate a la corrupción, cuáles son las instituciones, la conformación, las leyes, etcétera, ¿no? Entonces, en suma, estos 4 ejemplos que he venido señalando nos muestra lo que pudimos hacer en el ámbito nacional y también algunos planes que estamos aterrizando para llevarlos a cabo aquí en el estado de Guerrero, ¿no? Licenciada Yasmín, ya existía el seguro facultativo anteriormente, pero obviamente era la opción antes de que existiese esto que usted señala de los derechos de las trabajadoras domésticas. Sí. Ese era tan amplio como el universo, cualquiera que no tuviese seguro social podía ir y pagar el seguro facultativo, ¿sí? O sea, sí había la posibilidad de la protección, pero no había ya conformado de manera formal, como usted lo señala, en donde ya la trabajadora social, en este caso, también puede recibir una pensión del seguro social, cosa que no la puede recibir a través del seguro facultativo. Y a través de nosotros estamos convocando a las trabajadoras y trabajadores del hogar para que se registren con las personas, en nosotros. Fue una encomienda del equipo de nosotros en México, para que se convocara, pues que se pudieran ellas acercar a quienes están a cargo de este programa y se les pudiera dar la asesoría para que ellas pudieran exigir también a sus patrones que se cumpliera con lo que ellas requieren, sus derechos, ¿no? Entonces, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, requiere de apoyo, y también convocamos pues a las organizaciones que quieran acercarse, que quieran trabajar en conjunto con nosotros, pues para que podamos empujar todos estos programas e iniciativas que se están llevando a cabo. Algo que me pueda usted comentar como relevante en lo que respecta a la transparencia que hayan ya logrado ustedes en las acciones que han tomado. En los temas de transparencia llevamos a cabo un monitoreo. Esta información se envía a la Ciudad de México y este reporte nacional se envía a su vez al Instituto Nacional de Transparencia, al INAI. Esto nos ha permitido, digamos, no solamente aceptar el único índice o indicador en materia de transparencia que se tiene institucionalizado y es el que formula el propio INAI, sino decirle, mira, nosotros también tenemos un indicador, un monitoreo y podemos contrastarlo. Okay, yo tengo otros datos. Así es, nosotros tenemos otros datos.
Ese es el primer paso. Pero yo tengo otros datos, pero aquí están, no nomás yo tengo otros Sí, datos, sí. ¿verdad? Sí, Yo tengo no. otros Ya lo había datos y aquí escuchado están y antes. los vamos a, Sí, todo Ya lo había contrastar. escuchado todo Ok. tiene un soporte documental. Ok. Todo tiene un soporte documental, obviamente también las... ¿Y si ha habido discrepancias en las lecturas? Sí, Ok. sí, de hecho hubo allí un debate bastante interesante, Sí. donde pues en principio debemos mencionar así claramente que el INAI no quería reconocer este indicador o la serie de indicadores que se Ya. formularon a partir de la organización Nosotros, pero ante la evidencia empírica que nosotros Claro. recabamos, obviamente logramos convencerlos, ¿no? Y a partir de ahí hacer un trabajo conjunto, y ese trabajo conjunto nos ha llevado a presentación de foros, también cursos en materia de transparencia, incluso la invitación constante de ese organismo nacional para con la organización. Hemos llevado algunos trabajos también. Apenas hace 15 días se presentó un libro en colaboración entre nosotros y el INAI, y bueno, hemos venido caminando con la institución de transparencia en el ámbito nacional. En el ámbito estatal, bueno, nosotros en Guerrero se ha encargado de hacer también la especie de monitoreo respecto de algunas resoluciones del ITAIGRO, que se llama en el ámbito local. Hicimos un posicionamiento respecto a la designación de los últimos comisionados. Ahí nos llamó mucho la atención de la interpretación que hizo de la convocatoria el propio Congreso, los propios integrantes del Congreso, porque, bueno, emitieron una convocatoria. Había una fracción novena, si no mal recuerdo, de aquella convocatoria, donde hicieron una interpretación los legisladores. No obstante que la ley que nosotros emitimos dice tal cosa, pues haciendo una interpretación auténtica, así la denominaron, o sea, nosotros mismos nos estamos interpretando, vamos a interpretar a su vez la ley que nosotros emitimos, algo así, digo, dentro de lo que se expuso, así es, dentro de lo que se expuso en la propia convocatoria. Nosotros consideramos que en base en esta interpretación pueden aspirar a ser comisionados de ITAIGRO ciertos personajes, no obstante que hayan sido servidores públicos y no obstante que no tengan más de 2 años de haberse postulado para un puesto político. El único capacitado para interpretar es el Poder Judicial, Así el es. Legislativo no, eso se puede echar abajo con un juicio de amparo rapidísimo. Sí, lo lamentable es de que, bueno, no se hizo valer. Vi la lista de aspirantes, eran alrededor de 3 aspirantes, ¿Cómo ninguno de ellos interpretar? está facultado, lo hizo valer, pero hubiera sido interesante. Por Hubiera sido supuesto bastante que hubiese sido interesante. Aquí lo que me llama la atención es que habiéndose dado cuenta no hayan interpuesto un recurso, porque pues, vaya a interponer el recurso hasta no hubiese sido muy difícil haberlo hecho, pero sí hubiese sentado un gran precedente, Exactamente. ¿verdad? Y sobre todo ahí hasta pensando en la suplencia de la queja, si hubiese podido presentar el amparo y con el principio de la suplencia de la queja a la que está obligado el funcionario judicial, en este caso el juez de distrito, hubiese el mismo juez complementado el amparo a favor, y de esa manera hubiesen dejado un precedente, porque yo ahorita que estaba usted hablando, yo me imaginé el trabajar que deben de tener ustedes para obtener determinada información y luego para llevársela al INAI y contrastarla, haber logrado pasar la valla de la defensa y la de tus datos no son buenos y todo eso, haber logrado convencer y vencer al grado tal de que se hayan podido contrastar la información de los dos, tanto de la institución oficial como la de los ciudadanos, lo cual es de por sí notable. ¿Cuál fue el propósito al fin de cuentas? ¿Cuál fue el fruto de todo eso? O sea, entiendo que el propósito haya sido lograr un posicionamiento, pero ¿qué logramos? Logramos demostrar que se estaban gastando más recursos de los que decían, logramos demostrar que se estaba violando alguna ley, logramos que se modificara alguna política pública. ¿Qué logramos al haber hecho eso? Que se establecieran indicadores o parámetros más objetivos. Aquí lo Okay, que hace eso el era INAI, importante. lo que hace el INAI básicamente es otorgar en una escala de 0 a 100 determinado porcentaje para X instituciones, es decir, entre más se acerquen a 100 determinadas instituciones, quiere decir que dan cumplimiento a las leyes de transparencia. En este caso nosotros no estuvimos de acuerdo
respecto de ciertos parámetros de algunas instituciones que casi Ya. llegaban a 100, al visitar su plataforma de transparencia, pues realmente le hacían falta algunos requisitos, no tenían toda la información, o estaba incompleta, o eran datos oscuros, ¿no? Estaba carente. Así Ok. es, entonces en esa forma nosotros logramos también incidir en el establecimiento de indicadores más objetivos. Y el otro tema, ya hablando de cuestión de transparencia en el Estado, tratamos de incidir en el esquema de gobierno abierto. Es un tema donde realmente hubo un compromiso por parte del gobierno del Estado, hubo un compromiso por parte del gobierno municipal de la anterior administración, que nos hubiese gustado que en la actual se retomara. Es muy valioso el esquema del gobierno abierto porque reúne en un mismo ejercicio deliberativo representantes del gobierno a representantes del Instituto de Transparencia y a ciudadanos. Entre los tres conformamos o diseñamos políticas públicas teniendo como herramienta, obviamente, las tecnologías de información. Entonces, ¿Y la ley? Y la ley, exactamente, la aplicación de la ley. Este esquema se inició en 2008, se fundamentó y desde luego se formalizó en 2011 con el presidente Barack Obama y 8 países que lo inauguraron, y actualmente lo han replicado 73 países. Es decir, es evidente que este modelo realmente es eficaz, es Claro. exitoso, es ya probado realmente en otros contextos, en otros países. Me he dado la tarea de visitar casi la mayoría de las plataformas que otros tienen. Me sorprende mucho cómo llevan a la práctica el esquema de gobierno abierto, por ejemplo en Estados Unidos, no sé, en Canadá, en Francia, y nosotros no lo hemos podido aterrizar al 100% en el país, y no se diga en los estados. En 2015 inició una convocatoria nacional que hizo el INAI para co-crear desde el ámbito local o iniciar los ejercicios de gobierno abierto en lo local. Nosotros aquí en Guerrero y en el municipio de Acapulco firmamos la convocatoria el 20 de junio de 2016 y a la fecha no hemos podido concretar un plan de acción. Entonces es uno de los temas que hemos venido siguiendo, monitoreando y desde luego exigiendo su aprobación, ¿no? Dándole seguimiento, Así es. pero que todavía no concluye. Exacto. Porque nos falta todavía mucho Por supuesto, ¿no? por Esto es avanzar como sociedad. Perdóname, pero esto es inacabado, inacabable. Y nunca Además, se acabará. vaya, la única constante es el cambio. Así Y es. aquí es exactamente lo mismo. Cuando logren una meta se van a dar cuenta de que Falta tienen 10 más, más y más. así sucesivamente, ¿no? Sí. No, esto es una... Pero una lo que lucha. señalaba Oscar Sí. es precisamente lo que hablábamos al principio. Sí. En donde se desea mayor gobernanza democrática es donde hay aplicación de esa transparencia Claro. y esa rendición de cuentas. Sí. Cuando desean mantener las cosas en opacidad, que haya abusos, que se mantengan desigualdades, pues es donde no avanza. Pero precisamente es donde debemos de ir luchando Claro. y enderezando todas las baterías para ir rompiendo esas inercias. Muy bien. Yasmín, ¿Tantán? ¿Algo más que quieran agregar? Pues, No nos hemos acabado las 2 horas, pero no No. necesitamos acabárnoslas, ¿eh? Todavía tenemos tiempo. no, en todo caso, digo, sí es reiterar la invitación a la ciudadanía que Sí. nos escucha, a que se incorpore a cualquier proceso de participación ciudadana, el que sea, dentro de su comunidad, de su escuela, de su asociación, de su grupo de amistades, de comercio, etcétera, que empiecen a participar y tomen conciencia de que no todo es una fatalidad, de que sí hay manera de modificar las cosas, que falta solamente dar ese paso, pasar de la verbalidad del problema a intentar asumir el control del mismo para ir modificando las condiciones y abonar más a ese proceso de construcción de paz que hoy más que nunca necesitamos, sobre todo en estos lares guerrerenses donde nos vemos tan afectados por lo mismo. Todo esto que hemos venido discutiendo y muchas cosas más tienen que ver con eso de la construcción de paz, la educación, las condiciones económicas, sociales, el empleo digno, la vivienda digna, los centros recreativos, la cultura, el teatro, la danza, cosas que están prácticamente negadas a muchos de nuestros integrantes de la sociedad y que nosotros mismos somos permisivos en ese sentido, o que a la vez hasta desaprovechamos. Lo podemos ver con una magnífica orquesta sinfónica que tenemos en Acapulco y que realmente pues es desaprovechada totalmente para
el número de habitantes que tenemos y siendo realmente un evento gratuito es muy baja. Y es un gran la esfuerzo. Participación que- Y Eduardo Álvarez es un músico alguien, sumamente capaz, con un reconocimiento nacional e internacional. Lo hemos tenido aquí en el programa, nos ha hablado de su currículum y de todas las actividades que ha realizado, y me uno en tu grito de habría que darle desesperación. un reconocimiento acapulqueño y Sí, guerrerense, sí, que por sin supuesto. ser de estos lares ha Sí. hecho más por nosotros que lo que hayamos hecho muchos nacidos por aquí. Cada quien en su ámbito de competencia, ¿no? Pero sí, o sea, me refiero, sí tiene otro sentido, todo el esfuerzo que realiza. O sea, cuando haces las cosas por algún bien económico o Un interés. algún tipo de interés o resultado que esperas benéfico para ti, digo, tiene también su reconocimiento. Pero Legitimidad. cuando haces algo que va más allá de eso y lo haces de modo propio, sin que haya realmente una retribución en especie o en dinero que es en la magnitud que yo veo a este señor Álvarez, creo que merece todo el reconocimiento. Lo merece, por supuesto que lo merece. Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco. Antes que nada, déjenme decirles, como hemos concluido con el hecho de que la participación ciudadana no se ha logrado y que es una lucha permanente, yo quiero ofrecerles el espacio de este programa para que en el futuro, si ustedes así lo consideran, puedan venir. Con mucho gusto les damos el espacio para que volvamos a hablar sobre el tema con algunos otros enfoques, en donde puedan ustedes también hacer notar los problemas con los que se han encontrado y nos hablen también de los éxitos que han logrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no? Bien. Gracias. Bien, pues yo quiero formalmente agradecerle a la licenciada Yasmín Sotelo Reyes, presidenta de la Asociación Civil Mujeres de Éxito en México, su presencia la tarde de hoy, al licenciado Oscar Álvarez González, representante en Guerrero de la organización Nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Por haber estado con nosotros. Y al licenciado Aureliano Trejo Añorbe, presidente de la Asociación Movimiento Identidad Acapulqueños, también, que nos haya acompañado hoy. Antes de despedir el programa, yo quisiera invitarlo a que el próximo 11 de septiembre a las 11 de la mañana nos acompañe en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano a una conferencia que impartirá el embajador Benito Andión y que lleva por título La proyección internacional del derecho. Espero que lo anote por ahí, si no se lo estaremos recordando aquí, seremos reiterativos con la invitación en el siguiente programa, hasta en tanto no se dé la conferencia. Y yo les agradezco a nuestros invitados la presencia la tarde de hoy, pero más le agradezco a usted que nos haya permitido entrar a sus hogares. Lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.